Civilización egipcia. Orden, poder y legado. La civilización egipcia fue una sociedad de la Edad Antigua que se desarrolló entre los años 3300 y 332 a.C. en el valle del río Nilo, al norte de África. La riqueza de sus recursos naturales y su aislamiento geográfico le permitieron convertirse en una civilización muy poderosa. En su larga historia, mantuvo una tradición cultural que le dio unidad en los momentos de crisis política y social. En los periodos de auge estatal, el reino de Egipto estaba unificado bajo el mando de un faraón, cuyo poder se legitimaba a través de las creencias religiosas. Los sacerdotes decoraban sus templos con representaciones artísticas y una escritura jeroglífica que recién en el siglo XIX los especialistas pudieron descifrar. Las grandes pirámides, las tumbas con ricos ajuares y los hermosos templos de las ciudades egipcias maravillaron al resto de las poblaciones a lo largo de la historia. Características de la civilización egipcia. Habitó los valles del río Nilo, al norte de África, entre los años 3300 y 332 a.C. Tuvo una larga historia, marcada por periodos de unificación y dispersión del reino de Egipto. Organizó el Estado en torno a la figura del faraón, que era un soberano absoluto legitimado por las creencias religiosas. Su organización económica estaba controlada desde el Estado, a través de un sistema de tributación y redistribución de productos y servicios. Estableció una religión politeísta, cuyos principales dioses fueron Osiris, Isis, Horus y Set. Tenía una sociedad jerarquizada, con clases privilegiadas que vivían del tributo que pagaba la población. Desarrolló un complejo sistema de escritura que evolucionó a través del tiempo. Ubicación geográfica de la civilización egipcia. La civilización egipcia se estableció sobre el valle del río Nilo, en el norte de África. El río Nilo nace en el lago Victoria, corre hacia el norte y desemboca en el mar Mediterráneo, donde forma un delta. A lo largo de su curso, el Nilo tiene 6 cataratas. La región comprendida entre la primera catarata y el delta recibe el nombre de Alto Egipto, y la región del delta es conocida como Bajo Egipto. El Valle del Nilo es una región muy fértil en medio del desierto, y se alimenta con la crecida de su caudal en primavera. Los egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significaba tierra negra y fértil. Historia de la civilización egipcia. No se conoce con certeza el origen del pueblo egipcio. Los especialistas consideran que probablemente se trató de un pueblo que provenía de la península arábiga y que se asentó en el Valle del Nilo. En un principio los egipcios se organizaron en clanes familiares llamados nomos. Estos nomos crecieron y unificaron su poder hasta formar 2 grandes reinos. Uno en el Alto Egipto y otro en el Bajo Egipto. Los especialistas dividen la historia del Antiguo Egipto en grandes periodos, en los que el Alto Egipto y el Bajo Egipto estuvieron unificados o separados en varios reinos independientes. Periodo arcaico de Tinis, años 3300 a 2800 a.C. El Alto Egipto logró el triunfo sobre el Bajo Egipto, bajo el liderazgo del rey Escorpión, un personaje legendario, del que poco saben los arqueólogos. El rey Menes se proclamó faraón del Egipto unificado y estableció la capital en la ciudad de Tines, desde donde gobernaron las 2 primeras dinastías de faraones. Imperio Antiguo de Menfis, años 2800 a 2100 a.C. La tercera dinastía trasladó la capital a la ciudad de Menfis y emprendió grandes construcciones a lo largo del reino. Durante todo el periodo, las diferentes dinastías fueron expandiendo el reino e incorporando nuevos territorios a través de las conquistas y el comercio. Los faraones Quips, Kefren y Miserino construyeron las grandes pirámides de Giza. Los nuevos territorios anexados eran gobernados por visires bajo las órdenes del faraón. Hacia 2300 a.C., los visires se quedaron con el poder de sus territorios, y Egipto perdió su unidad. Imperio Medio de Tebas, años 2100 a 1580 a.C. Los príncipes del Alto Egipto reunificaron el territorio
y establecieron su capital en Tebas. Sin embargo, se generaron disputas entre el norte y el sur por el gobierno, y los pueblos del desierto invadieron diferentes partes del reino. La crisis dividió el imperio en diferentes reinos, y Egipto volvió a perder su unidad. Imperio Nuevo de Tebas, años 1580 a 1100 a.C. Los príncipes de Tebas lograron derrotar a los pueblos del desierto libio y reunificaron Egipto. Los faraones Amenofis II y Ramsés II retomaron la expansión territorial y conquistaron territorios de Asia. Periodo bajo de 6, años 1100 a 332 a.C. Nuevos conflictos entre las clases altas de jefes militares y sacerdotes llevaron a una crisis política, a la que se sumó la invasión de los asirios. Hacia el siglo VII a.C., el faraón Pasmético I logró centralizar de nuevo el poder y estableció la capital en Sais, una ciudad del delta. Luego, los persas invadieron el reino y los faraones dependieron de sus alianzas con reinos extranjeros para mantener su independencia. En el año 332 a.C., Alejandro Magno, rey de Macedonia, invadió Egipto, que ya no volvió a ser independiente. Organización política de la civilización egipcia. A lo largo de su historia, la organización política de la civilización egipcia fue cambiando. En los periodos en que Egipto estaba unificado como un gran reino, el poder político estaba en manos de un faraón que controlaba todos los aspectos de la administración del reino. Se formaron dinastías, familias de gobernantes que heredaban la corona del faraón, que legitimaban su poder de manera teocrática. Los egipcios consideraban que el faraón actuaba como nexo entre los dioses y el pueblo. Su poder había sido otorgado por los dioses, y se honraba de manera religiosa y ceremonial. El faraón estaba rodeado por una corte, integrada por su familia y sus consejeros personales. El reino estableció diferentes funcionarios para su administración, y los nomos, provincias dentro del reino, fueron gobernados por visires bajo el comando del faraón. Para mantener su poder, los faraones contaban con un ejército compuesto por tropas mercenarias, soldados profesionales extranjeros a los que se les pagaba un sueldo. De esta manera, el faraón mantenía a la población egipcia desarmada y ocupada en las tareas productivas. Organización social de la civilización egipcia. A lo largo de su historia, el pueblo egipcio estuvo gobernado por una clase social dominante que vivía de los tributos que pagaba el resto de la población. A esta clase pertenecían el faraón y su familia, los miembros de la corte, las familias nobles, los grupos de sacerdotes y funcionarios administrativos que tenían diferente nivel de poder según sus funciones. El Estado egipcio mantenía algunos funcionarios por la necesidad de sus oficios en la administración del reino. Por ejemplo, los escribas eran las personas que sabían leer, escribir y contar. Eran empleados en los palacios y templos y debían encargarse de registrar la recaudación de impuestos y administrar las riquezas del gobierno. Gran parte de la población se dedicaba a la agricultura, que practicaba en sus pequeñas o medianas parcelas de tierra. Los campesinos debían entregar parte de su producción como pago al faraón, a las familias nobles o a los sacerdotes, que eran los dueños de todas las tierras de Egipto. Además, en las ciudades había artesanos y personas que se dedicaban a diversos oficios: albañiles, tejedores, comerciantes, alfareros, etc. Había tareas que se consideraban más dignas que otras. Los escultores que hacían las estatuas que decoraban los templos y palacios eran mejor aceptados socialmente. En cambio, los embalsamadores, personas dedicadas a la momificación de los cuerpos, debían vivir en barrios alejados porque se los consideraba impuros. La sociedad egipcia tenía ciertos rasgos igualitarios en términos de género. Los hombres solo se podían casar con una mujer, a diferencia de otras sociedades antiguas. El matrimonio no se llevaba a cabo a través de la compra de una esposa, sino por medio de un ritual religioso de común acuerdo. Además, las mujeres podían ejercer cargos políticos y en diferentes momentos de la historia fueron faraonas quienes gobernaron Egipto. Economía de la civilización egipcia.
La economía de la civilización egipcia estuvo controlada desde el Estado a lo largo de su historia. Como la base de la producción era agrícola y dependía del río Nilo, el Estado tenía la necesidad de distribuir el agua a través de canales y controlar los recursos productivos. El faraón era el dueño de todas las tierras y las delegaba a los sacerdotes y funcionarios del gobierno. Estos, a su vez, las designaban a los campesinos para que las trabajen, a cambio del pago de un tributo. La producción agrícola se basaba en trigo, cebada, frutas y hortalizas. Además, aprovechaban el papiro para hacer papel y obtenían oro, cobre, amatista y turquesas de las cadenas montañosas. A su vez, el Estado egipcio desarrolló un sistema de redistribución de bienes en torno a los palacios reales y los templos, a través de la recaudación de tributos a los campesinos y artesanos. Diferentes bienes y productos eran almacenados por los funcionarios y los sacerdotes. Una parte de estos bienes estaba destinada al consumo de todos aquellos miembros de la administración estatal que dependían del gobierno. El faraón, la corte, los sacerdotes, los funcionarios, los soldados, etc. Otra parte se destinaba a la construcción de obras públicas. Otros bienes y productos eran almacenados para las situaciones de crisis y necesidad. En caso de escasez de alimentos, redistribuían los bienes entre los pobladores de la ciudad. El comercio de la economía egipcia era principalmente interno. Los gobernantes de las diversas regiones intercambiaban entre sí los productos de lujo que recaudaban como parte del pago de tributo. Tejidos, joyas, cerámicas, animales y esclavos. El comercio exterior era reducido debido a que Egipto se encontraba rodeado por desiertos, cadenas montañosas y el mar Mediterráneo, que no se usaba para la navegación. Kan el Timpo desarrollaron rutas comerciales que atravesaron el desierto hacia el este, hasta las ciudades de la Mesopotamia asiática, y hacia el oeste, hasta Cartago. Mito fundacional. El mito fundacional de la civilización contaba que Osiris, dios del sol y creador de todo, estaba casado con Isis, diosa de la fecundidad y de la magia, y juntos habían engendrado a Horus, dios del cielo protector de la realeza egipcia. Seit, dios del desierto, hermano de Osiris, había asesinado a Osiris y usurpado el trono de Egipto. Cuando Isis lloró la muerte de su esposo, provocó el primer desborde del río Nilo, y luego decidió momificar el cuerpo de Osiris. Le ayudaron Anubis, dios de la muerte, y Thoth, dios de la sabiduría, y desde entonces Osiris volvió a la vida y gobierna el reino de los muertos. Para vengar a su padre, Horus se enfrentó a Seit y ocupó el trono de Egipto. La lucha eterna entre Seit y Horus representó para los egipcios la pelea entre la luz y la oscuridad, que se repetía a diario con la sucesión del día y de la noche. Los cultos a Amón y Atón. A lo largo de su historia, la religión egipcia se vio influenciada por los sucesos políticos. La preeminencia política de los sacerdotes de alguna ciudad importante intensificaba el culto al dios patrono de aquella ciudad. Por ejemplo, hacia 1500 a.C., la faraona Hatshepsut gobernó con la ayuda de los sacerdotes de Tebas, que veneraban al dios Amón. Luego, el faraón Amenofis IV quiso independizarse de la influencia de estos faraones. Para eso, estableció a Atón como único dios. Desechó el culto a los otros dioses y persiguió a los sacerdotes y creyentes del dios Amón. Sin embargo, años después, su hijo Tutankamón restableció el culto a Amón, y Kan el Timpo, la religión politeísta, volvió a practicarse abiertamente. El culto a los muertos. Los egipcios creían que cada persona estaba integrada por tres elementos: el cuerpo, el alma y el Ka. El Ke era una fuerza vital que daba identidad a las personas, las dirigía y las protegía. Al morir, el Ka salía por la boca y emprendía un largo viaje hasta el tribunal de Osiris, donde sus actos eran juzgados. El dios Anubis ponía el corazón del difunto en una balanza junto con una pluma y valoraba las acciones de la vida pasada. Si la balanza se mantenía en equilibrio, el Ka podía vivir con Osiris o volver a su tumba.
En caso contrario, era devorado por Omaichi, una bestia que lo haría desaparecer para siempre. Para permitir el viaje del Ke, los egipcios practicaban diferentes rituales funerarios. La momificación del cadáver permitía mantener el cuerpo en buen estado, para que el Sie tuviera donde habitar, si decidía volver a la tumba. En los sarcófagos se dejaban elementos para orientar al Ka en su viaje, como el rollo del libro de los muertos, que daba enseñanzas morales sobre cómo dirigirse a Osiris. Además, se practicaba un ritual en el que un sacerdote portaba una máscara de Anubis y le devolvía al Ka los sentidos que había tenido en vida: vista, gusto, oído y olfato. Arquitectura egipcia. Las pirámides constituyen uno de los principales íconos de la arquitectura egipcia. Consisten en majestuosas construcciones de piedra, que funcionaban como tumbas y que permitían al alma del faraón emprender su viaje hacia otra vida. Disponían de un complejo sistema de pasillos y recámaras. En la cámara principal, de más difícil acceso, ubicaban el cuerpo momificado junto con numerosas pertenencias, comida, bebida y objetos de valor que podrían serle útiles al alma en otra vida. La Gran Pirámide de Giza fue mandada a construir por el faraón Keops alrededor del año 2570 a.C. y su base mide 230 metros por 230 metros. Se estima que su construcción duró 20 años y que requirió el trabajo de unos 10.000 hombres. Actualmente es la más antigua de las 7 maravillas del mundo. Las pirámides no fueron construidas como simples monumentos, ni como demostraciones de poder vacío. Su razón de existir estaba profundamente ligada a la forma en que los antiguos egipcios entendían la vida, la muerte y el orden del universo. Para ellos, el faraón no era solo un gobernante, era el garante del equilibrio entre los dioses, la naturaleza y los seres humanos. Al morir, ese equilibrio no podía romperse. La pirámide funcionaba como un medio para asegurar la transición del faraón hacia la otra vida, permitiéndole renacer junto al sol y continuar protegiendo a Egipto desde el más allá. Su forma, ascendiendo hacia el cielo, representaba ese viaje eterno y estaba cuidadosamente alineada con los ciclos solares y el movimiento de las estrellas. Además de su significado espiritual, las pirámides cumplían una función social y política muy concreta. Su construcción movilizaba a miles de personas, organizadas, alimentadas y coordinadas por el Estado, especialmente durante las crecidas del Nilo, cuando la agricultura se detenía. Esto reforzaba la cohesión social y recordaba a toda la población que el orden del mundo dependía de la continuidad del faraón y de las tradiciones ancestrales. Las pirámides eran, al mismo tiempo, tumbas, símbolos religiosos y herramientas de estabilidad. No buscaban desafiar al tiempo, sino integrarse en él, asegurando que la memoria, el poder y el equilibrio del reino perduraran mucho después de la muerte del gobernante. Muchas pirámides han sido saqueadas a lo largo de la historia, debido a la cantidad de objetos de valor que contenían. Sin embargo, los arqueólogos han podido conocer detalles asombrosos gracias a las escrituras en jeroglífico que abundan en las paredes de estos templos. Escritura egipcia. Los egipcios desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica. A través de signos, llamados jeroglíficos, representaban ideas y conceptos. Los jeroglíficos más antiguos eran signos ideográficos. Cada signo representaba el objeto que ilustraba y debía ser leído en el contexto que estaba utilizado. Por ejemplo, una figura humana podía significar hombre o poder. Este sistema se comenzó a desarrollar hacia el año 3200 a.C. y evolucionó a lo largo de la historia egipcia, incorporando complejidad. Los mismos signos comenzaron a utilizarse de manera fonética. Cada uno representaba un sonido y se combinaban varios para formar una palabra. El mismo signo podía tener un valor ideográfico, fonético o combinado. Como era un sistema muy complejo, solo los sacerdotes entrenados en escritura jeroglífica lo utilizaban. Los sacerdotes registraron las creencias y los ritos egipcios en las paredes de los templos, las tumbas, los monumentos y los palacios. Con el tiempo, se desarrolló otro sistema de escritura para escribir en papiros, que era más simple, el hierático. Era utilizado por los escribas de los palacios y templos para redactar textos administrativos
y contabilizar los recursos. También lo utilizaban los sacerdotes o sabios, que desarrollaban conocimientos científicos y religiosos. En el último periodo de la historia egipcia, se creó otro sistema de escritura conocido como demótico, aún más sencillo que el hierático. Numeración egipcia. Debido a sus avanzados conocimientos en matemática y mediciones, los egipcios manejaron los números y los cálculos como ninguna otra civilización. Crearon una forma de medición denominada codo que se calculaba midiendo la longitud del antebrazo, desde el codo hasta la punta de los dedos. Posteriormente desarrollaron el cálculo en codo real, que equivalía a 0.524 metros de longitud, y se subdividía en 7 tramos de 4 dedos cada uno, un total de 28 dedos por unidad de medición. La medicina en la civilización egipcia. Las creencias religiosas sobre la muerte y la resurrección, sumado a los conocimientos sobre anatomía y química, hicieron que la civilización se destacara en el campo de la salud. Los egipcios creían que las enfermedades eran enviadas como castigo por los dioses, o que eran espíritus malvados, que estaban en el cuerpo, y tenían que ser expulsados por medio de rituales o conjuros. Debido a la tradición de momificar, desarrollaron habilidades para conocer las distintas partes del cuerpo y asociarlas con ciertas enfermedades. Lograron identificar hasta 28 tipos de lesiones diferentes y han llegado a realizar cirugías, de las cuales se hallaron rastros en algunas momias, como perforaciones de cráneo o remoción de tumores. Dioses y religión egipcios. Los dioses egipcios son un conjunto de deidades pertenecientes a la religión del Antiguo Egipto. Del año 3110 al 30 a.C., una de las principales civilizaciones de la Edad Antigua. Esta civilización prosperó a las orillas del río Nilo, en el norte de África, y expandió su influencia cultural, económica y política a las regiones circundantes, como el Mar Rojo, la península del Sinaí y el Mar Mediterráneo. La religión del Antiguo Egipto era politeísta, pues se basaba en la creencia en muchos dioses, e involucraba un conjunto de rituales diversos y complejos. Se creía que a través de ellos, los seres humanos podían obtener el favor de los dioses, que dominaban las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, a diferencia de otras religiones antiguas, el área de influencia de cada dios podía ser difícil de definir, y a menudo era flexible, pues podía cambiar de acuerdo con distintos mitos o a través de las épocas. Incluso podía cambiar la forma de representar a los dioses, si bien era frecuente su personificación con cuerpo humano y cabeza de animal. Además, algunos de ellos se combinaban con otros y adquirían nuevas propiedades, como fue el caso de Amon-Ra, y en ciertas ocasiones se importaban divinidades de otras civilizaciones. Los dioses tenían una presencia importante en la organización política de la sociedad. Los sacerdotes administraban el culto en los templos, y los faraones eran considerados dioses y representantes del mundo divino en la tierra. La vida después de la muerte. Los egipcios creían en la vida, en el más allá, y en la presencia de dioses en el inframundo. Por esta razón, los rituales funerarios y el culto a los muertos eran prácticas importantes en su sociedad. Puntos clave. La religión egipcia era politeísta, es decir que su panteón estaba formado por muchos dioses. Los dioses mayores eran los más importantes y eran venerados en todo el territorio. Los dioses menores tenían funciones más limitadas o eran venerados en pocos lugares. El faraón era considerado un dios, pues era la encarnación de Horus en la tierra. El culto a los dioses dependía de rituales realizados por el rey y los sacerdotes, cuya correcta ejecución garantizaba el mantenimiento del orden cósmico. Los principales dioses egipcios eran Ra, dios del sol; Isis, diosa madre; Osiris, señor del inframundo; Horus, dios del cielo; Seit, dios del caos; Anubis, guía de los difuntos; y Neftis, señora del templo. La religión egipcia comenzó en la prehistoria, cuando aún no se había desarrollado la escritura. En esa época, ya se practicaban rituales funerarios, aunque no se cuenta con testimonios arqueológicos que indiquen que dioses eran venerados. Es probable que cada región egipcia tuviera su propio dios tutelar,
y que, a medida que se producía la conquista o la absorción de unas comunidades por otras, se fueran imponiendo unos dioses sobre otros. Así, algunos dioses ganaron importancia y se fue conformando un panteón de múltiples divinidades con distintas funciones y jerarquías. Hacia el 3000 a.C., las ciudades egipcias del Alto Egipto, Sur, y el Bajo Egipto, Norte, se unificaron para dar inicio al período arcaico o dinástico temprano. Desde entonces, el Estado faraónico organizó un panteón de dioses de importancia nacional y se encargó de su culto a través de templos y sacerdotes. El faraón también era venerado como un dios, pues encarnaba al dios Horus en la tierra. Se creía que sus acciones y rituales permitían mantener el orden cósmico y terrenal frente a la amenaza del caos. A lo largo de las etapas principales de la historia faraónica, desde el Imperio Antiguo y el Imperio Medio hasta el Imperio Nuevo, el culto a los dioses se organizó de manera centralizada y según las creencias de las élites dirigentes. Posteriormente, durante los periodos de hegemonía de la civilización griega y el Imperio Romano, se propició con fuerza el sincretismo y se fue debilitando la identidad religiosa egipcia. En los primeros siglos de la era cristiana, diversos edictos de los emperadores romanos prohibieron el culto a los dioses egipcios, en especial a la diosa Isis, que se había vuelto muy popular en la cultura grecorromana. De esta manera, se extinguió lo que quedaba de la religión egipcia tradicional. Principales creencias de los egipcios. La religión egipcia no era un conjunto monolítico y homogéneo de prácticas rituales. Por el contrario, abarcaba una enorme variedad de creencias y prácticas que tenían en común el vínculo entre el mundo de lo sagrado y el mundo de los humanos. Sus preceptos básicos pueden resumirse en los siguientes puntos. Ma. Este término resume los valores fundamentales de la cosmología egipcia, pues significa orden, verdad y justicia. La religión egipcia se basaba en la realización de rituales que garantizaban el mantenimiento de la Maote, es decir, el orden eterno del universo, constantemente asediado por las fuerzas del caos. Ma-et implicaba, al mismo tiempo, el equilibrio de las fuerzas naturales del orden cósmico y las tareas mancomunadas de la sociedad humana bajo la autoridad del faraón. Faraón. El rey o faraón era el gobernante del Estado egipcio, pero también era considerado una manifestación de la fuerza divina, que garantizaba el orden cósmico y político. Aunque los reyes eran humanos, se los concebía como dioses, pues eran encarnaciones de Horus en la tierra. Eran considerados intermediarios entre los dioses y los humanos. Cuando morían, los faraones eran asimilados con el dios Osiris, el señor del inframundo, quien era representado en sus majestuosas tumbas, Ka, Ba y Aka. Estos tres conceptos se refieren a aspectos espirituales de las personas, algo parecido a lo que las religiones modernas llaman alma. El Ka era la fuerza vital de los seres humanos, que se liberaba del cuerpo en el momento de la muerte y se nutría de la comida y la bebida dejadas como ofrendas. En el cuerpo también residía el Ba, una serie de características espirituales únicas de la persona, que eran liberadas mediante la preparación mortuoria. El Ba podía entrar y salir del cuerpo del difunto, aunque se mantenía siempre conectado con él. El Aka era el difunto transformado, que se reunía con los dioses en el más allá para ser juzgado ante Osiris. Panteón egipcio. El panteón egipcio estaba compuesto por miles de deidades, que se pueden clasificar en dos grupos. Dioses mayores. Eran divinidades de importancia vital en el mantenimiento del universo y protagonistas de los relatos míticos fundacionales, cuyo culto era sostenido a lo largo de todo Egipto. Por ejemplo, Ra, Osiris, Isis, Horus, Hathor y Amón eran dioses menores, eran divinidades con funciones más específicas y limitadas, o asociadas al culto local en determinadas regiones de Egipto. Por ejemplo, Toret, protectora de las parturientas, y Beis, protector del hogar y de los niños. La cantidad total de deidades es difícil de precisar. Esto se debe a que una misma divinidad podía tener múltiples funciones y representaciones, y a que un mismo fenómeno
o una misma cualidad podían estar asociados a varias divinidades. También a que los dioses venerados variaban de un periodo a otro y podían fusionarse con otros. Sin embargo, los dioses principales fueron representados de manera recurrente y con aspectos más o menos uniformes, por lo que suelen ser fáciles de identificar. A menudo, eran representados como animales o como figuras antropomórficas con cabeza de animal. Principales dioses egipcios. Los principales dioses egipcios fueron aquellos que tuvieron una importancia fundamental en todo el territorio de Egipto y fueron adorados durante la historia faraónica, como Ra, Isis, Osiris, Horus, Seit, Anubis y Neftis. Ra, dios del sol. Ra era el dios del sol, representado como una figura humana con cabeza de halcón y un disco solar sobre la cabeza. El faraón estaba emparentado con él, pues llevaba el título de hijo de Ra. En el Imperio Nuevo, fue vinculado con Amón en la forma de Amón-Ra. Según su lugar en el cielo, Ra podía asumir 3 formas o apariciones distintas. San Jeffrey era representado como un escarabajo, o como un hombre con cabeza de escarabajo. Simbolizaba el sol naciente de la mañana. Ra-Horachti era un sincretismo de Ra y Horus, representado como un hombre con cabeza de halcón, coronado por un disco solar. Simbolizaba el sol del mediodía. Natum era representado como un hombre, a veces como un anciano encorvado y con bastón. Simbolizaba el sol del atardecer. Isis, la diosa madre. Isis era la diosa más popular del panteón egipcio. Su culto llegó incluso a extenderse al mundo grecorromano. Era considerada la madre de los dioses, pues personificaba el rol de la madre y la esposa. Según el relato mítico, Isis había engendrado al dios Horus y había ayudado a revivir a su esposo, Osiris. También era asociada con la magia y la sabiduría. En general, se la representaba como una figura humana con un trono en la cabeza y a veces con alas. Osiris, la primera momia. Vinculado con la agricultura y la vegetación que nace del suelo, Osiris era además el rey del mundo de los muertos. A él se asociaba la resurrección, pues era quien otorgaba la vida eterna a los difuntos en el más allá. Según el relato religioso, Osiris estaba casado con su hermana Isis y había sido el gobernante de la tierra hasta que su hermano Seit le dio muerte. Además, para impedir su resurrección, éste lo despedazó y esparció sus restos por toda la tierra. Entonces, Isis y su hermana Neftis recogieron y unieron todos los pedazos, con la ayuda de Anubis y Tot, y lo embalsamaron. Así es como Osiris se convirtió en la primera momia de Egipto y pudo resucitar para gobernar el inframundo. En general, era representado como un faraón momificado. Horus, el dios halcón, hijo de Isis y Osiris. Horus era representado como un hombre con cabeza de halcón o como un halcón con la doble corona del Alto y el Bajo Egipto. Era el dios del cielo y de la monarquía, y cada faraón reinante se identificaba con él. Según el mito, había heredado la realeza de su padre, Osiris, tras vencer a su tío y adversario, Seit. Sus ojos eran asociados con la luna y el sol, y se usaban como amuletos protectores. Seit, el dios del caos. El dios Set, o Seit, personificaba el caos, la fuerza bruta y la destrucción. También representaba las tierras áridas, el desierto, la sequía y la tormenta de arena. Cada cierto tiempo amenazaba el orden cósmico, y si bien solía ser vencido, no se podía acabar con él de manera definitiva. En ocasiones, acompañaba a Ra en su barca solar para combatir a la serpiente Epep o Apophis. Según los relatos míticos egipcios, Seit fue el asesino de su hermano Osiris, a quien despedazó para quedarse con su trono. Sin embargo, tras ser derrotado por Horus, el legítimo heredero fue sentenciado a vivir en el desierto. Se lo solía representar como una figura humana con la cabeza de un animal mitológico, aunque también podía adoptar la forma de animales como el hipopótamo, el cerdo o la serpiente. Anubis, guía de las almas. Guardián de las necrópolis y guía de los difuntos, Anubis era el dios que regía todos los oficios funerarios. Se le atribuía haber embalsamado el cuerpo de Osiris, por lo que estaba íntimamente vinculado con la práctica de la momificación. Se lo representaba como un hombre con cabeza de chacal negro
o de perro, y a veces con la forma completa de uno de estos animales. En la mitología, solía ser presentado como hijo de Neftis, y su padre solía ser Osiris, Seit o Ra. También era quien se ocupaba de pesar el corazón de los difuntos cuando éstos debían someterse al juicio de Osiris en el inframundo. Neftis, la señora de la casa, hermana de Isis y esposa de Seit. Según algunas tradiciones, Neftis era la madre de Anubis. Era representada como una mujer joven, con el emblema de una casa o templo sobre su cabeza. Su nombre significa señora de la casa o señora del templo. Era asociada con el reposo eterno, el mundo funerario y el luto. Según el mito, había ayudado a Isis a reunir los trozos del cuerpo de Osiris y a devolverle la vida. Además de estar asociada con el culto fúnebre, los viajeros le pedían auxilio al atravesar territorios hostiles, como los desiertos, y las mujeres la invocaban durante el parto. En los festivales en su honor, se la conmemoraba con cerveza. Egipto no fue solo una civilización antigua, fue una forma de entender la existencia. Durante miles de años, sus habitantes vivieron convencidos de que el orden del mundo podía mantenerse si cada persona cumplía su función, si los rituales se respetaban y si la memoria del pasado no se rompía. El Nilo seguía su curso, los templos se alineaban con el cielo, y la vida cotidiana se desarrollaba bajo la idea de que lo visible y lo invisible estaban profundamente unidos. En ese equilibrio entre tierra y eternidad, Egipto encontró su identidad y su permanencia. Cuando hoy observamos sus pirámides, sus jeroglíficos y sus ciudades en ruinas, no estamos viendo solo restos de piedra, estamos mirando el eco de una sociedad que pensó el tiempo de una manera distinta. Una sociedad que creyó que la vida no terminaba con la muerte y que el recuerdo era una forma de inmortalidad. Comprender a Egipto es comprender uno de los primeros intentos humanos de dar sentido al mundo, al poder, a la fe y al paso del tiempo. Y aunque su civilización desapareció, muchas de sus ideas siguen acompañándonos, silenciosas, miles de años después.